Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. A ustedes que cada día difunden por redes sociales este programa para que muchos sean beneficiados, muchísimas gracias. Estamos hablando de un tema importantísimo, unidad en Cristo. Y ahora queremos tocar el tema de la adoración. Queremos poder establecer qué es la verdadera adoración y el papel que desempeña en este conflicto entre Cristo y Satanás. La importancia de adorar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma. Y tenemos para este análisis al pastor Álvaro Díaz. Pastor, gracias por volver a estar con nosotros. Con mucho gusto, pastor. Es un privilegio y un gozo poder estar acá. El tema de esta semana, la unidad en la adoración, ¿qué concepto general le merece? Bueno, estamos hablando, como usted lo dijo, de la unidad, y la adoración es la respuesta que nosotros como creyentes tenemos hacia ese Dios que nos creó y que nos redimió en Cristo Jesús. Entonces, al reconocer esa bendición que Dios nos da, surge en nosotros una gratitud que nos lleva a adorarlo, a alabarlo por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Y al tener ese sentir, vamos a encontrar a otros amigos, a otras personas que van a compartir este mismo sentir, y nos vamos a ver entonces envueltos en un mismo sentir, y es donde se conforma la iglesia como una comunidad de creyentes que expresa gratitud al Dios creador. Amén. Subrayo eso que el pastor acabó de referir, porque la gratitud siempre conducirá a la adoración. Así es. Bueno, vamos a hablar entonces de adorar a nuestro Creador y Redentor. Ok, tenemos como centro de esta parte, pastor, el recordar Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Son de impacto, ¿no? Hablan de dos momentos de adoración extraordinarios. La visión del trono celestial que tuvo el profeta Juan. Sí, correcto. Y nos da, cuando leemos estos capítulos, encontramos un cuadro muy precioso. La verdad, es impactante esta visión de cómo se expresa allí la adoración por parte de los ángeles al Dios creador y a Jesucristo el Redentor. Yo creo que todos debemos leer y meditar en estos capítulos y ver cómo allí se expresa la adoración y por qué los ángeles adoran a Dios. Es una pregunta que se responde. Vamos a encontrar allí las razones en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. He anotado algunas. Por ejemplo, ellos dicen que adoran al Creador, adoran al Eterno por su santidad. Correcto. Por su poder, porque es todopoderoso, porque es eterno, por ser el Creador, porque nos redimió con su sangre. Y esta es la expresión de los redimidos, porque nos ha redimido por su sangre preciosa. Es la adoración hacia Cristo, reconociendo que gracias a Él tenemos redención y nos ha hecho un reino de sacerdotes. Todo lo que Él ha alcanzado, lo que Él ha hecho por nosotros, son bendiciones que nos llevan a reconocerlo y a adorarlo, tanto a los ángeles como a nosotros, los redimidos. Así que lo que creemos, la fe que tenemos nos lleva a reconocer Dios creador, Dios redentor, y esto hace que le adoremos, ¿no, pastor? Sí, así es. Porque tenemos que reconocer que Él nos ha creado y nos ha redimido, nos ha dado la salvación. Y al final de los tiempos encontramos allí en esa visión del trono, nos podemos trasladar. Amén. Porque seremos nosotros, somos nosotros los que estamos allí descritos. Sí, correcto. Que estaremos adorando junto con los ángeles, postrándonos ante nuestro Dios creador, finalmente en el lugar donde Él nos llevará, donde le adoraremos por los siglos de los siglos, sin interrupción. Hermosa reflexión. Vamos a hablar de la adoración falsa porque nos vuelve a tocar este punto
que acaba de mencionar el pastor, tenemos que escoger la adoración verdadera para poder estar con los redimidos. Pero hablemos de la adoración falsa que se presenta hoy. Muy bien, es descrita en San Mateo capítulo 4. Recordemos la tentación de Jesús, específicamente la tercera tentación. Y mis queridos televidentes, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque vamos a encontrar una inferencia contundente a lo que está pasando hoy con nosotros, con nuestro mundo, con nuestra época. Y tenemos entonces San Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice la palabra: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Fue la tentación, la tercera tentación de Satanás hecha hacia Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esto entonces sabemos que Jesús no cedió a esa tentación, se mantuvo como un adorador fiel al Padre eterno, fiel a Dios el Creador. No cedió a la tentación, dándonos ejemplo a nosotros de que no debemos dejarnos llevar por la tentación del poder, de las riquezas, de los placeres, de la vanagloria de este mundo, sino que debemos permanecer como adoradores, así como Cristo Jesús lo hizo. Permaneció como un fiel adorador. Aquí está Satanás insultando a Dios porque está procurando robarse la adoración hacia Él, lo que siempre ha hecho, y lo intentó con Jesús y lo intentará también con nosotros en este tiempo, y lo está logrando con muchas personas. Quizás nosotros hemos cedido en algún momento, quizás tengamos que reflexionar en esta hora y decir: hombre, el enemigo ha cobrado terreno en mí y estoy adorándolo a Él en lugar de estar adorando a Dios, pero es momento de sacudirnos y de reconocerlo, y el Señor está listo para perdonarnos y para alegrarse de que nosotros volteemos nuestro rostro hacia el Dios Creador y lo quitemos nuestros ojos del materialismo, que es una plaga que el diablo está llevando a muchos hacia esta situación. El materialismo y por ende al consumismo. Estamos siendo bombardeados en todo momento por esta situación, y estamos en un mundo que la vida consta de tener esto, tener lo otro, el carro último modelo, el celular de última tecnología, los zapatos de marca, y vivimos en un asunto de consumismo que en gran medida puede estar afectando nuestra adoración, porque comenzamos a perder la prioridad de las cosas y a desviarnos del camino, de la humildad, del servicio, porque no tenemos tiempo para estas cosas espirituales, porque estamos envueltos en lo material, y eso nos cautiva y nos enreda y nos coloca en una carrera desenfrenada a todos. Es decir, que a veces pensamos que los ídolos son aquellos que fabrica el hombre, pero a veces fabricamos nosotros nuestros propios ídolos. Así es. Pastor, ahí aparece también el relato que en una pequeña dimensión ocurrió en la llanura de Dura, los 3 hebreos, y también lo que tiene que ver en una gran dimensión con Apocalipsis 13. ¿Cuál es el problema esencial en ambos relatos? Ok, aquí estamos con otro ejemplo de la adoración. Correcto. Lo que estaba en juego era la adoración al Creador. Recordemos Daniel capítulo 3, los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, que estuvieron en el contexto de aquel edicto del rey, cuando él hace una gran estatua, imagen, ante la cual debían postrarse y adorarla todos los del reino. Y claro, los 3 fieles hebreos no cedieron y finalmente fueron amenazados con el horno de fuego, pero ellos se mantuvieron fieles y dijeron: no, aunque muramos, vamos a permanecer fieles a nuestro Dios. Y eso llenó de ira al enemigo, al diablo, y por ende a Nabucodonosor, y que lo colocó en una situación de
de poner el horno en fuego 7 veces más, que calentara 7 veces más, y ahí el Señor protegió a los 3 hebreos, ¿no? Finalmente fue bonito el resultado. Pues vamos a Apocalipsis y también tenemos allí Apocalipsis 13, ¿no? Se va a levantar otra imagen, ¿no? Otra imagen, el tiempo del fin, dice que está profetizado, que tendremos nosotros en este tiempo que tomar decisiones. Igualmente en la escena está el enemigo, el dragón, así lo menciona el libro de Apocalipsis, el símbolo del diablo, de Satanás, con su imagen, con su bestia y la imagen de la bestia, que menciona Apocalipsis 13, que son estas coaliciones que se darán en el tiempo del fin, estos poderes que llevarán a leyes en contra de la ley de Dios, así como Nabucodonosor, ¿no? Correcto. Él fue un elemento de Satanás en ese momento para imponer una ley que va a favor del diablo y en contra de Dios. Así será en el tiempo del fin, y nosotros tenemos que estar preparados y aferrados al Señor, porque no es fácil estar frente a un horno calentado 7 veces más de lo normal. El Dios que protegió a los hebreos, si somos fieles, nos va a proteger también, ¿no? Pero hay una invitación importante, el mensaje del primer ángel, pastor. ¿Cuál es el tema central ahí en esa invitación? En Apocalipsis 14 vamos a leer de la Santa Palabra el mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Aquí viene. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que este es el mensaje del primer ángel, como lo notamos claramente en el texto bíblico. Es un llamado a temer a Dios, a darle la gloria y la honra y a adorarlo. ¿Por qué? Porque es el creador, ¿no?, del cielo y de la tierra. Y este llamado está en el contexto del libro de Apocalipsis. Como todos sabemos, el libro de Apocalipsis con un mensaje profético. Hoy el Señor nos está llamando para que adoremos al Creador y no a la criatura, ni tampoco a alguna cosa creada. En eso debemos nosotros tomar nota, resaltarlo y mirar cómo estamos nosotros en torno a este mensaje, a este llamado de que adoremos al Creador y no a otra cosa. Pastor, es interesante lo que usted acaba de mencionar del llamado del primer ángel. Ese es el tema central de la crisis final. Por lo tanto, es urgente que entendamos a quién estamos adorando, ¿no? Muy bien. O cómo nos estamos preparando para esa crisis. Sí, este lenguaje hace alusión inequívoca al mandamiento también del Santo Sábado, como el Día del Señor. Es interesante cómo está relacionado Apocalipsis 14, 6 y 7 con Éxodo capítulo 20. Y allí vamos a encontrar que si nosotros nos estamos preparando para el encuentro con este Dios creador, que estamos esperando la segunda venida de Cristo, estos mensajes, estos dos textos hacen parte de nuestra preparación. Y cuando escuchamos el llamado a adorar, estamos escuchando el llamado de Éxodo 20 a reverenciar el sábado, el séptimo día de la semana, como un recordatorio del Dios creador. Entonces, si ustedes notan, al leer Éxodo 20, 8 al 11, encontramos el mismo lenguaje, las mismas palabras que nos indican que debemos respetar, debemos reverenciar al que ha creado todas las cosas. Si nosotros buscamos en la obediencia al Señor, obedecemos este mandamiento, el cuarto mandamiento, vamos a estar protegidos realmente contra la falsa adoración. Vamos a estar protegidos de adorar a otro Dios diferente, porque vamos a estar adorando al Creador
del cielo y de la tierra, porque el sábado es la conmemoración de ese poder creativo de Dios en el principio. Interesante el llamado del mensaje del primer ángel. Pastor, la importancia de la Biblia y la comunión, esa centralidad de la palabra. La palabra de Dios, el estudio de la Biblia, es una disciplina espiritual sin la cual nosotros no vamos a poder conocer a Dios realmente. Para conocer a ese Dios que es creador, saber cómo hizo las cosas, conocer el plan de la redención, conocer y comprender el conflicto cósmico en el cual estamos involucrados, conocer que Jesucristo murió por nosotros, su muerte, su resurrección, su promesa de segunda venida. Todo eso lo encontramos en la Escritura, en la palabra, en la Biblia. No hay otro lugar para conocer estas verdades que nos han llenado de esperanza, de gozo, de paz. El conocer a Cristo Jesús es en la palabra, en la Escritura. Por lo tanto, es central, es fundamental, mis queridos televidentes, que nosotros estemos atentos a la palabra. Al escrito está, que la estudiemos, que la leamos, que la escuchemos todos los días para que de esa manera estemos conectados, fortalecidos y para que esas verdades estén siempre vivas en nosotros. Pastor, hay una pregunta aquí que nos lleva a 3 pasajes de la Escritura acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios en comunión con otros creyentes, ¿no? El relato del tiempo de Josías, los bereanos, las palabras de Pablo a Timoteo. Es muy interesante la historia del Antiguo Testamento en el relato de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 13. Puedes leerlo con calma en tu casa, Segunda de Reyes 22, 8 al 13. Ahí encontramos que cuando el sumo sacerdote Hilcías, haciendo revisión allí del templo, del santuario, después de un tiempo de olvido de las cosas de Dios, el pueblo se ve alejado, él encuentra un libro, el libro de la ley, el libro revelado por Dios, y él se lo lleva al escriba, a Safán, y Safán lo lleva como habiendo encontrado un tesoro, lo lleva al rey, y el rey al verlo y al escriba leer, se dan cuenta de los mandatos del Señor, y el rey tiene una expresión de sumisión y de adoración, llamando a todo su pueblo al arrepentimiento, a la observancia de estas leyes, de estos estatutos que están contenidos en la ley como palabra de Dios. Es linda la actitud de este rey, buen rey Josías, ¿no? Igual la actitud de los bereanos, registrado en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 11. Dice que ellos fueron más nobles que otros porque eran muy estudiosos de la Escritura, y eso los hizo más nobles, más piadosos, realmente podríamos decir más santos, porque la palabra de Dios nos santifica, nos transforma. Y eso sucedió con el pueblo de Israel en la época del rey Josías, con los bereanos en la época ya del Nuevo Testamento, en la época de la era cristiana, en el primer siglo. Y ya el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios y es útil. La palabra precisamente dice es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia, es decir, en lo correcto, en los principios, a fin de que lleguemos a ser personas de bien y sobre todo llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad, y recibir la herencia que van a recibir los adoradores, tal como lo describe Apocalipsis capítulo 4 y 5, ¿no? Estar allá en el centro del universo, en la presencia de Dios, un día cuando Jesucristo nos lleve a su reino. Qué bueno, pastor, esa reflexión, porque nos permite entender que como pueblo estamos unidos por las verdades que proclamamos. Y creo, pastor, que ellas nos preparan para ejercer la fe que necesitamos frente a las pruebas que vienen, ¿no? Así es.
Correcto, es imprescindible que por eso nosotros estemos muy atentos, escudriñando las Escrituras, así como los bereanos, y tomando cada día las enseñanzas, las promesas bíblicas. De esa manera estaremos fortaleciéndonos cada día más para cualquier situación. Las tentaciones de hoy no serán las de mañana. Por eso el estudio de la palabra que hoy hacemos, podríamos decir en cierta manera, no nos sirve para mañana. Mañana tenemos que volver a la Escritura, Claro. Tenemos que volver a prepararnos, tenemos que volver a alimentarnos de la palabra para enfrentar esas nuevas tentaciones, esos nuevos ataques, esas pruebas, esas dificultades que con un nuevo día también serán nuevas. Pastor, y otro aspecto importante que el tema de esta semana plantea es el momento de partimiento del pan y la oración. ¿Cómo eso expresiones de influye en el comunión. crecimiento? Son expresiones de comunión de aquella iglesia primitiva a la cual la palabra del Señor nos invita a estar atentos, a mirar su ejemplo, porque esa iglesia apostólica llegó a un nivel bien especial de crecimiento espiritual, de consagración y sobre todo de unidad. Después del Pentecostés vemos entonces estos momentos de Hechos 2:42, que la iglesia persevera en la doctrina, en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a encontrar en el libro de Hechos a la iglesia orando en familia, en grupos, como congregación. Eso nos invita, mis queridos televidentes, a que nosotros debemos reconsiderar o tener claro que para nuestro crecimiento espiritual es muy importante que nos congreguemos. Amén. Jesús formó una iglesia. Él no llamó a los discípulos de manera independiente. Él los llamó y los reunió y los congregó. Y de esa manera les dijo, miren, ustedes van a crecer, pero van a crecer juntos. No puede crecer Mateo allá y Marcos por el otro lado, Judas, no. Tienen que estar juntos. Y de esa manera vamos a crecer. Y así creció la iglesia apostólica. Y así nosotros también hemos crecido. Por lo tanto, el hecho de que partían el pan, comían juntos, esto era expresiones de comunión, que los ayudaba también a seguir creciendo, a reunirse como adoradores en un mismo sentir, amando a Dios y amándose los unos a los otros, velando por las necesidades de los unos con los otros. Y esas palabras que usted ha dicho, pastor, nos recuerdan la invitación del apóstol, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos más cuando aquel día se acerca. Pastor, resumiendo lo importante del tema de esta semana. Sí, sin lugar a dudas, el tema de esta semana es que nosotros al expresar, al reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor, esto nos lleva a agradecerle y a unirnos como pueblo, como su pueblo, para amarlo, reverenciarlo y adorarlo hoy, mañana y por la eternidad. Que podamos dar la mejor expresión de adoración a ese Dios creador y redentor. Gracias, pastor. Con mucho gusto, pastor. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.